Amos 3. Destrucción de Samaria. Parte 2. Versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. El escándalo de la amnesia y la auditoría de los opresores. El versículo inicia con una invitación cargada de una ironía dolorosa. Se convoca a los palacios de Asdod y de Egipto para que actúen como testigos y jueces. Para entender la gravedad de esto, debemos mirar la raíz de sus nombres. Asdod proviene de Shaddad, que significa devastar o usar la violencia, mientras que Egipto, Mitzrayim, representa los lugares estrechos de asfixia y limitación de los que Israel fue una vez rescatado. Dios está llamando a los expertos en injusticia y opresión para que vean cómo su propio pueblo, que debería ser el modelo de libertad, ha construido una versión de Egipto aún más oscura en el corazón de la tierra prometida. Es una auditoría técnica donde los antiguos carceleros son invitados a observar un sistema que ha contaminado su canal de comunicación con la fuente. El escenario de esta inspección son los montes de Samaria. El nombre Samaria, Shomron, nace de la raíz Shamar, que significa guardar o vigilar. Originalmente, este debía ser el lugar donde se custodiara la justicia y la integridad. Pero el texto denuncia que lo único que han guardado es la soberbia y el fruto del robo. Al pedir que se reúnan en los montes, la verdad busca un mirador que ofrezca una vista panorámica, obligando a tomar una perspectiva elevada de la realidad para ver lo que a ras de suelo intentan ocultar con excusas. Desde esa altura de la conciencia ya no se pueden esconder las muchas opresiones que saturan el ambiente. El ego, que antes se sentía seguro en las alturas, ahora sirve solo como un escaparate del desorden interno. En la contabilidad invisible de este sistema encontramos un dato revelador. El valor de Egipto es 380, la misma cifra que suman las palabras profeta, 113, y nazareo, 267. Esto nos enseña una ley de la Matrix espiritual. Cuando un pueblo rechaza la guía de la conciencia y la disciplina de la rectitud, los profetas y nazareos, regresa inevitablemente a la frecuencia de la esclavitud y la estrechez de Egipto. Lo que estos testigos extranjeros ven son opresiones, meumot, que denotan una confusión mental donde el ego ha empañado la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, y violencias, ashukim, que describen la acción de exprimir y extorsionar al humilde para alimentar los propios palacios de falsa seguridad. Al final, este llamado a reunirse y ver funciona como una herramienta de diagnóstico para nuestra propia Jerusalén interior. Nos advierte sobre la amnesia del corazón. Olvidar de dónde venimos y quién nos ayudó a ser libres es el primer paso para convertirnos en el mismo tipo de opresor que antes nos hacía daño. Samaria se ha convertido en un escándalo público donde la falta de piedad es tan evidente que incluso aquellos que no tienen la luz de la instrucción pueden reconocer el desastre. El sistema de la vida se prepara para pedir cuentas, recordándonos que no se puede pretender una espiritualidad sana mientras se inyecta muerte y confusión en la convivencia diaria. Versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. La amnesia de la brújula y el tesoro del dolor. Cuando el texto afirma que no saben, no se refiere a una falta de información intelectual o datos en la cabeza. La raíz hebrea utilizada es yad, 884, que describe una conexión íntima, profunda y transparente con la realidad de la vida. Curiosamente, este número es el mismo valor que el nombre de Enoc, aquel hombre que caminó con Dios. Por lo tanto, al decir que no saben hacer lo recto, nekoya,
El mensaje denuncia que han perdido su brújula interna y han dejado de caminar en sintonía con la fuente. Han cambiado esa caminata nítida por una confusión donde el ego empaña la visión, olvidando que su libertad fue un regalo para vivir con honestidad y no un pase libre para el abuso. Lo que estos líderes están atesorando, Otsar, en sus palacios, no es valor real, sino rapiña, Hamas, y despojo, Shod. Mientras que un tesoro debería sostener la vida, ellos han llenado sus almacenes con el fruto de la extorsión y el dolor ajeno, prefiriendo el brillo de unos zapatos, el capricho material, por encima de mantener abierta la puerta, Dalet, de la empatía hacia el necesitado. Esto significa que han cargado su propio carro vital con tantas gavillas de malas decisiones, mentiras, soberbia y desprecio, que han llegado a un punto de saturación donde el peso de lo acumulado les impide avanzar hacia el futuro. El palacio, Armon, que debería ser un lugar de refugio y gobierno sabio, se convierte aquí en el símbolo de la amnesia del corazón, el olvido de los lugares estrechos de los que fueron rescatados. Al confiar en sus muros y en su fuerza, han dejado de escuchar la voz de la sensatez, convirtiendo su seguridad en una trampa que ellos mismos armaron. El sistema advierte que no existen los accidentes espirituales. El rugido de inquietud que sienten hoy es la señal acústica de una auditoría técnica que desmantela cualquier máscara de éxito construida sobre la injusticia, dejándolos finalmente desnudos frente al espejo de su propia falta de integridad. Versículo 11. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. El colapso de la falsa seguridad y el retorno de la energía. La lógica del por tanto marca el momento exacto en que el rugido de la causa y el efecto se convierte en una realidad física. No estamos ante un acto de odio, sino ante una auditoría técnica del sistema. Cuando se maneja una luz tan potente como la que recibió Israel, las incoherencias provocadas por la injusticia tienen consecuencias masivas. El pueblo cometió el error de pensar que su cercanía con lo divino era un pase VIP para el abuso, pero la realidad les aclara que esa misma intimidad es la que activa un juicio más riguroso. El enemigo, Tsar, que viene por todos lados, es en esencia la manifestación de esa estrechez de la que fueron rescatados en Egipto y que ellos mismos decidieron reconstruir al oprimir a sus hermanos. Es el cierre inevitable del círculo que sus propias acciones dibujaron. Este adversario derribará tu fortaleza, Os. Esto significa que la fuerza humana sin integridad es como un coche muy potente que se ha quedado sin batería. Por fuera parece impresionante, pero no sirve de nada para sacarte del apuro cuando la realidad te alcanza. Estas fortalezas, que representan nuestro orgullo, nuestros títulos y nuestra agilidad para inventar excusas, se derrumban porque no tienen un cimiento real en la verdad. Nadie puede sostener un edificio construido sobre la traición al hermano. Cuando el sistema detecta que el núcleo está podrido, activa un protocolo de limpieza para restaurar el equilibrio. Finalmente, tus palacios, Armon, símbolos de la amnesia del corazón, serán saqueados. Es una limpieza profunda y necesaria, pues no se puede pretender un hogar seguro cuando se ha edificado sobre el dolor de los desvalidos. Hay que recordar que la palabra ropa tiene un valor de 9, el mismo que la palabra hermano. Al tratar a las personas como objetos de consumo, Israel vació sus palacios de cualquier valor real mucho antes de que llegara el enemigo. Este saqueo es el reset de un sistema que no admite engaños. Todo lo acumulado con soberbia es retirado para dejarnos una vez más cara a cara con nuestra integridad desnuda como única posesión verdadera.
Versículo 12. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Certificado de desastre y el residuo de la conciencia. La imagen del pastor roe, rescatando restos de la boca del león, es una sacudida de realidad que funciona como una auditoría técnica del sistema. En la lógica antigua, el pastor no intentaba salvar la vida del animal, que ya se consideraba perdido, sino recuperar una prueba física para demostrar al dueño que no había robado la pieza. Lo que se recupera, esas dos piernas o la punta de una oreja, no sirve para reconstruir la vida, sino para certificar el desastre total. El león, Ari, representa aquí ese sistema de justicia y consecuencia que no ruge sin tener ya la presa entre sus garras. Cuando el rugido de la verdad nos alcanza, lo que queda no es nuestro antiguo estilo de vida, sino apenas los restos patéticos de lo que pudimos haber sido. La mención de la oreja, Osen, posee una ironía técnica punzante. Su valor en gematría es 58 y su raíz se vincula directamente con la capacidad de escuchar y obedecer. Es un dato demoledor. Lo único que el león deja atrás es precisamente el órgano con el que debieron haber escuchado los avisos de los profetas y la voz de su propia conciencia, pero que decidieron ignorar. Por otro lado, las piernas, Keraayim, provienen de una raíz que significa arrodillarse o doblarse. Israel usó sus pies para pisotear al desvalido y caminar hacia la injusticia. Ahora, esas piernas son solo evidencia en la boca del juicio, confirmando que el ligero de pies ya no tiene a dónde huir de sus propias decisiones. Finalmente, el texto sitúa a los sobrevivientes en el rincón de una cama, mitad, y al lado de un lecho. Estos muebles simbolizan la anestesia y la comodidad que compraron vendiendo al justo por un par de zapatos. Mientras el pueblo sufría, los poderosos de Samaria, el lugar de vigilancia, se dedicaron a guardar, shamar, solo su propio placer y las ropas empeñadas de sus hermanos. Esto nos enseña que la falsa seguridad de un colchón caro es inútil cuando el sistema entra en auditoría. El lecho, que era el símbolo de un sueño del alma, donde se ignoró la alarma del shofar, se convierte en la trampa final donde el lujo deja al valiente desnudo y sin refugio en el momento de la verdad. Este escape no es un premio ni un golpe de suerte, sino la evidencia de un colapso total donde apenas un fragmento de integridad sobrevive al reset de la vida. El mensaje es un llamado urgente a despertar de la condición de zombies de un sistema de apariencias. Si usamos nuestra libertad para construir camas de lujo mientras pisoteamos la dignidad humana, terminamos perdiendo la conexión con la fuente y quedándonos con una vida vacía. Al final, lo que se salva es solo el testimonio mudo de que se prefirió el confort por encima de la justicia, a menos que decidamos soltar el peso y volver a caminar con honestidad. Versículo 13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, el protocolo de transparencia y la alarma de la conciencia, la orden de oír, Shemú, no solicita simplemente que el sonido alcance el oído físico, sino que exige un silencio absoluto diseñado para generar una atención que transforme la conducta antes de que el daño sea irreversible. Este llamado marca el cierre de las advertencias sutiles y el inicio de un protocolo de transparencia donde la verdad deja de ser una teoría ajena para convertirse en un mensaje directo contra lo que sucede en nuestro propio interior. Al pedir que se testifique, raíz ud,
El sistema de la realidad nos indica que la fuente de la vida nunca actúa por sorpresa ni de forma traicionera. Siempre existe una notificación previa, una mano tendida o un aviso a través de personas honestas que ven el precipicio antes que nosotros, dándonos una última oportunidad de corregir el rumbo. Al dirigirse específicamente a la casa de Jacob, Beit Yaakov, el mensaje apela a un vínculo de familia y a una historia compartida, recordando que la conexión con lo divino no es un contrato frío, sino un lazo de afecto que ha sido descuidado. El juicio aquí no busca destruir a extraños, sino corregir a los propios, como un padre que endurece el tono porque lo que hace un miembro afecta inevitablemente a todo el cuerpo familiar. En la matemática invisible de este sistema, el nombre de Jacob suma 182, una cifra que equivale exactamente a 7 veces el valor del nombre más sagrado de la fuente, 26. Esto nos enseña que esta identidad tenía el potencial de manifestar la plenitud de lo divino, pero al elegir el egoísmo, esa misma fuerza se convierte ahora en el rigor necesario para limpiar un canal de conciencia contaminado por la soberbia. Finalmente, quien firma este aviso es Jehová Dios de los ejércitos, Tsebaot, título que representa la soberanía absoluta sobre la ejecución de la justicia sistémica. El engaño del adversario intentó hacernos creer que nuestro origen o linaje funcionaba como una inmunidad diplomática para cometer maldades, pero la verdad aclara que es precisamente esa cercanía la que activa la auditoría de alta fidelidad más estricta. En este año 2026, el mensaje nos quita el derecho a sentirnos víctimas de la mala suerte o de ataques externos. El rugido de incomodidad que sentimos por dentro es la prueba técnica de que no hay lugar para dobles agentes y que nuestras propias decisiones nos han dejado atrapados en la red que nosotros mismos ayudamos a armar. Si se nos dio la antorcha de la instrucción para iluminar el camino, el sistema no puede ignorar que la hayamos usado para quemar la dignidad de los demás. Versículo 14. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Bet-El, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. El colapso de los refugios de piedra y el fin de la hipocresía. El momento en que se castigan las rebeliones de Israel nos sitúa ante la palabra hebrea pakad, que más que un golpe de ira, describe una visita o una auditoría profunda de nuestra propia realidad. En este día, el sistema procesa las rebeliones, Peshaim, que son actos de traición consciente donde se decidió romper el vínculo con la verdad para seguir los dictados del ego. Al poseer una conexión tan íntima con la fuente de la vida, Israel no puede alegar ignorancia. Esta limpieza a fondo es necesaria, porque un error en el núcleo mismo de nuestra existencia es mucho más dañino que uno en la periferia. El juicio se dirige directamente a los altares de Bet-El, cuyo nombre significa Casa de Dios, denunciando una religión sin corazón que se convirtió en una anestesia para no sentir remordimiento, mientras que la palabra altar, Mizbeach, tiene un valor de 57, relacionado directamente con el concepto de alimentar. En este lugar no se alimentaba la justicia, sino la soberbia y el orgullo. Se usó lo sagrado como un escudo para ocultar la traición a su propia gente, celebrando ritos vacíos mientras se pisoteaba la dignidad del hermano. Por eso, el sistema desmantela la idea de un pase de inmunidad religioso que intenta ocultar la falta de piedad. La orden de que los cuernos del altar sean cortados y caigan a tierra marca el fin definitivo de los falsos refugios y las salidas de emergencia. En la antigüedad, estos cuernos eran el último lugar donde alguien podía aferrarse para pedir clemencia. Al ser eliminados, el mensaje es que ya no quedan trucos de astucia que funcionen cuando la verdad nos alcanza.
Representan la fuerza humana, os, que ha sido desconectada por usarse para oprimir al débil en lugar de sostener la vida. Al caer a tierra, Aretz, la falsa seguridad regresa al mismo polvo donde antes se humillaba al desvalido, demostrando que ninguna ceremonia puede proteger a quien ha decidido caminar en contra de la justicia. Versículo 15. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. El derrumbe de las capas de apariencia y el peso del exceso. Con este versículo, el mensaje de Amós llega al corazón del exceso y la falsa seguridad material. Al hablar de las casas de invierno y las casas de verano, el sistema denuncia una vida de lujos innecesarios que ignora los ciclos naturales y la realidad del prójimo. Es la máxima expresión de la amnesia del corazón. Dios los rescató de Egipto, Mitzrayim, que simboliza los lugares estrechos de asfixia y limitación, para que vivieran con dignidad. Sin embargo, ellos usaron esa libertad para construir muros dobles y esconderse en una abundancia que ignora el ahogo de sus propios hermanos. Esto representa el carro lleno de gavillas que ha sido cargando con tantas posesiones y egoísmo que el suelo de la realidad ya no soporta el peso y se bloquea definitivamente. Las casas de marfil, Batei Hashen, encierran un significado técnico profundo en su raíz, pues la palabra Shen significa tanto marfil como diente. El marfil es un material que se obtiene de la muerte de un ser vivo para convertirse en un trofeo inerte, representando una riqueza que muerde y consume a los demás, edificada sobre la rapiña y el despojo de los humildes. En la matemática invisible de las letras, Shen tiene un valor de 300, el mismo de la letra Shin, asociada al fuego que purifica o consume. Esto nos indica que estas mansiones llevan dentro la semilla de su propia destrucción, porque fueron construidas con el sufrimiento de quienes no pudieron defenderse. Estas estructuras son capas de comodidad con las que intentaron anestesiar su conciencia, pero el sistema ahora las retira para que el error no se vuelva eterno. Finalmente, el anuncio de que muchas casas o casas grandes, Batei Rabim, serán arruinadas, pone fin a la ilusión de invencibilidad de quienes confiaban en sus títulos, dinero o fuerza humana. El colapso de este sistema basado en el egoísmo es inevitable y sistémico. Cuando la integridad se pierde, la escalera del éxito se retira y el hombre más esforzado termina atrapado en su propia sombra. Esta caída es la auditoría técnica definitiva que restaura el equilibrio, eliminando la distancia que los poderosos intentaron poner entre sus ritos y sus actos de injusticia. Al final del capítulo nos queda una invitación a dejar de confiar en los muros externos, pues cuando las luces de la falsa importancia se apagan, lo único que nos cubre de verdad es la integridad y el buen corazón que decidimos cultivar en la intimidad. Fin de este capítulo. En espera del siguiente, te dejo con otro fragmento del Salmo 119, versículos 73 y siguientes. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Amén.